muy clara. Es catalana, que es la señora que ustedes están viendo, yo siempre me olvida. Y ella hace unas explicaciones. Al final de su curso, ella 10 consejos que son válidos y que yo considero que nos ayudan a cerrar el tema de hoy. Perfecto. Listo, entonces. Gracias. Estos 10 consejos es como un cajón desastre de las cosas más frecuentes en materia ortotipográfica, así que vamos a verlo. Bueno, el primer consejo que me gustaría darte es que si tienes necesidad de romper las normas, lo hagas, pero que si lo haces seas constante y no cambies de opinión después. Las cabeceras, los periódicos a veces no están de acuerdo con las normas ortotipográficas más definidas o que están más aceptadas. Entonces esas cabeceras, por ejemplo, dicen no vamos a utilizar las comillas españolas porque no nos gusta o no vamos a utilizar el corchete, etc. No está mal ni bien, simplemente si una cabecera o una persona o una casa editorial no está de acuerdo con una norma, tiene su propio libro de estilo en el que puede aplicar otra norma, pero todo el rato con homogeneidad, ¿vale? Entonces, si te saltas la norma, que sea por una razón clara, que tú tengas interiorizada y lo hagas todo el rato, no unas veces sí y otras no. En el primer caso, por ejemplo, ya veíamos, en teoría las mayúsculas se acentúan, pero dentro del campo del diseño gráfico hay como ciertas licencias tipográficas o de diseño que son, bueno, cosas que se aceptan porque el diseñador así lo ha querido, pues por estética tipográfica o por simplemente licencias de diseño, no quiere acentuar eso. Entonces, bueno, estaría bien. El país no lo acentuó hasta hace pocos años y luego tenemos, por ejemplo, la generación de este tipo de, no sé cómo llamarlo, porque no es una sigla, no es un sigloide. Bueno, este tipo de, por ejemplo, Ciudadanos escribe así su nombre abreviado, una C mayúscula, una S minúscula, que serían la primera y la última letra de la palabra, y luego un apóstrofo en medio. Bueno, sin más. Si lo haces todo el tiempo, ¿vale? Y lo pones todo el rato igual. El segundo consejo sería que utilices los signos contenedores. Yo no he hablado prácticamente de los signos contenedores porque no tenía un apartado lo suficientemente grande para hacerlo y entonces mis apartados han sido un poco más grandes. Entonces dije, bueno, pues al final voy a hablar un poco de los signos contenedores que en el cartel ya es importante que sepáis. No es lo mismo un paréntesis que un corchete. No son paréntesis rectos y paréntesis curvos, no. El paréntesis curvo es el paréntesis y el paréntesis recto no se llama paréntesis, se llama corchete. El corchete se utiliza para palabras que están más al margen de lo que se está diciendo y el paréntesis se utiliza para aclarar ciertos datos más relacionados con lo que se está diciendo aquí. Por ejemplo, Unión Europea o la Latina, Madrid, ¿vale? Entonces son datos toponímicos o de siglas, de desarrollo para que se entienda alguna cosa más, para hacer incisos. Está más relacionado con lo que tiene justo al lado. Sin embargo, como hemos dicho, el corchete no es así. Por ejemplo, en las citas textuales, que son porciones de texto que una persona copia de otra persona, se pone el corchete cuando la persona no ha pronunciado una palabra que puede ser importante para que el lector lo entienda. En este caso, la persona que está viendo esta cita no ha pronunciado esta palabra, la ha pronunciado hace rato igual o hace un tiempo. Los periodistas saben que están hablando de esto, pero si ellos transcribieran la cita sobre ese tema, no lo hablaré, el lector no sabe de qué tema están hablando. Entonces el periodista dice, el tema del que está hablando es este, y lo contiene entre corchetes. También se utiliza pues, para dar datos al lector en obras de teatro o en entrevistas, datos que están al margen de lo que está ocurriendo, pero es interesante que el lector lo sepa para que sepa algo más. Y también para marcar las supresiones internas, que son porciones de texto que se eliminan en una cita textual. Pero entonces, siempre que se pueda, se utiliza el signo correcto. Uno no puede sustituir al otro. Vale, hasta ahora tampoco ha salido. Las horas se escriben con punto. Realmente no se escriben con 2 puntos. Se escriben solo con 1, pero por contagio con los relojes digitales está tan aceptado que es difícil decir que esto está mal escrito. Pero estando el punto, lo correcto es escribirlas con punto. Lo que no se escribe es con coma. Vale, y luego las horas tienen 2 maneras de escribirse, que puede ser con el sistema de 12 horas o con el de 24 horas. Si se escribe con el de 24 horas no hace falta que especifiquemos si es antes del meridiano o después del meridiano. Esta puntualización solamente es necesaria cuando escribimos con el sistema de 12 horas, por lo tanto, o una o otra. Las fechas, la barra inclinada puede separar las cifras que separan día, mes y año, pero para este fin también se puede utilizar los guiones, los puntos o los espacios. Este signo y este signo
están correctos, no es incorrecto. Y esta ausencia de signo y el espacio, por lo tanto, es correcto. Lo que no sería correcto es mezclar cifras y meses escritos con letra con barras inclinadas. O se escribe todo con letra o se escribe todo con cifras y barras inclinadas. Y una puntualización, los años nunca se escriben con punto. Consejo número 5 para tu cartel es que uses abreviaciones y luego abreviaturas, que es lo que vamos a ver después. Las abreviaciones son cualquier mecanismo de acortamiento de una palabra o grupo de palabras. Pueden ser abreviaciones por símbolos, como esta, por signos, por símbolos otra vez. Ya habíamos visto la diferencia entre signos y símbolos. Los símbolos están compuestos de letras, mientras que los signos no están compuestos de letras. Y luego, por otro lado, aparte de signos, símbolos y otros mecanismos de acortamiento, también está bien que utilices siglas, que sería una palabra de la que se ha acortado todo excepto la inicial. Pero las siglas se escriben sin puntos y sin espacios, porque realmente no son abreviaturas. Si fueran abreviaturas, se escribirían con punto. Son abreviaciones. Entonces, como abreviación, se conserva la inicial de cada palabra plena de significado del enunciado. Organización de Naciones Unidas, hemos quitado el de, porque no es una palabra plena de significado. Una sigla no es lo mismo que un sigloide, porque el sigloide sí tiene letras que no son iniciales solo. En Renfe, por ejemplo, la E no es de España. Esto sería de España. Esto es de red. Se utiliza la primera y la segunda. Por lo tanto, solo se escribe con mayúscula la R inicial. La E se escribiría con minúscula. Aprovecho para decir, ya que estamos aquí, que las abreviaciones por signos o símbolos solo se pueden escribir cuando van asociadas a cifra. Esto estaría incorrecto, ya que kilómetro es una abreviación por símbolo, pero sí te está desarrollado, entonces no tiene sentido. Las abreviaciones las tenéis que utilizar para ganar efectividad visual y ahorrar espacio. Esto es lo que un diseñador tiene que hacer, dar un mensaje efectivo y que ocupe poco espacio. Por lo tanto, siempre que se utilice una abreviación, se utiliza con cifra. Lo mismo pasaría con kilogramo, que también es una abreviación por símbolo, o con el tanto por ciento, que es una abreviación por signo. ¿Vale? El 20, en este caso, estaría bien porque va con cifra. El tanto por ciento va con el 20, está correcto. En este caso no tendría sentido. O lo ponemos todo escrito con letra o lo ponemos con cifra y con signo. Sí que se podría poner, este caso también estaría bien, pero este no. Como os he dicho, una abreviatura no es lo mismo que una abreviación. Todas las abreviaturas son abreviaciones, pero no todas las abreviaciones son abreviaturas. Entonces, una abreviatura es un acortamiento en el que se ha producido una eliminación de palabras, bien al final de la palabra o bien entre medio, ¿vale? Por ejemplo, teléfono sería por contracción y página sería por suspensión, pero siempre van con punto. Lo curioso de las abreviaturas es que se leen enteras, aunque esté así escrito, nadie va a leer Cap 2, sino capítulo 2. Este caso es diferente del que hemos visto antes, ¿vale? Porque nadie lee ONU, sino ONU. Las abreviaciones forman nuevas palabras, mientras que las abreviaturas, como os he dicho, pues no, la palabra sigue pronunciándose entera. Tampoco se dice, bueno, en caso de Estados Unidos sí que se puede decir pero no es lo común. No se dice C punto, se dice calle. Entonces, esta es la diferencia. Las abreviaturas siempre llevan punto. Os aconsejo que utilicéis abreviaciones y abreviaturas en vuestro cartel para conseguir mensajes gráficos concisos y efectivos. Es importante que utilicéis tipos distintivos para provocar resaltes en el texto y que os acordéis de que hay que evitar la superposición de estos tipos distintivos. Si utilicéis una negrita, no utilicéis también itálica. Si utilizáis una versalita, no hace falta que utilicéis itálica, ¿vale? O uno o otro. Os recomiendo que utilicéis mucho la negrita y los destacados. ¿Por qué? Pues porque la negrita realmente es un tipo distintivo que se utiliza para indicar énfasis, no la diacrisis. Ya habíamos visto que la versalita o la itálica sí que señalan diacrisis. La negrita no, solamente énfasis. Y se utiliza para destacar. Se tiene que utilizar con mesura para resaltar cierta información. Y esto es lo que tenemos que hacer en un cartel. Resaltar cierta información. Entonces, está bien que utilicéis este tipo distintivo, que es siempre tiene unos dibujos bastante bonitos, están bien dibujadas y es muy útil en cartelería. Vale, consejo número 8 es es una pequeña advertencia, no la he podido poner antes, pues porque no había mucho tiempo, entonces lo quiero decir ahora. Los ordinales se escriben con punto, esto es correcto, esto es incorrecto.
Los ordinales llevan punto entre la cifra y la letra voladita, que puede ser una A. Esto es importante. Mucha gente cuando pongo esta foto cree que esto está bien y esto está mal. Es justo al contrario. Esto está mal, ya que el 40 tiene que ir separado por un espacio del tanto por ciento, pero esto está bien escrito. Si no tenemos punto entre el 6 y la cifra voladita, lo que estamos escribiendo casi es 6 grados. No es exactamente así, porque el signo de grado es un anillo sin ninguna modulación. Pero bueno, esto está mal escrito. Si queréis ser un ordinal, está mal escrito. Tampoco había salido antes el tema de las notas al pie, las llamadas dentro del texto para dar un dato aclaratorio al pie de página o al pie de cartel o donde sea. Luego en InDesign vamos a ver un caso porque yo he utilizado una. Solamente os hago una pequeña puntualización para que os acordéis de dos detalles. Puede ser que la llamada esté pegada a la palabra si no hay ningún signo debajo. En este caso se pega a la palabra a la que hace alusión. Puede ser que la cifra haga alusión a toda la frase y no solo a esta palabra. Por lo tanto, en ese caso, el 5, la llamada pasaría después del punto. ¿Vale? No se pondría el punto justo antes de cerrar la frase, sino se pone justo después. Lo mismo pasaría con una coma. El 5 no se pone pegado y luego se pone la coma porque esto daría lugar a un espacio blanco aquí bastante antiestético. Por lo tanto, cuando hay un signo de puntuación se respeta el signo y la llamada pasa justo después del signo. Ya veremos también esto en InDesign, que yo tengo una llamada. Y el último consejo es el mismo con el que empecé todo el curso. Los diseñadores no solo tenemos que cuidar la ortotipografía y saber aplicar bien signos, símbolos, espacios, etcétera. También tenemos que saber elegir los tipos de letra, no solamente ya con funciones de tipografías distintivas, sino el tipo de letra que vamos a elegir, a qué tamaño y los interlineados. Esto es porque el diseñador tiene que cuidar de todo lo que está en el cartel, tanto las manchas de texto como grandes bloques, como lo más pequeño, la tipografía de detalle. Por lo tanto, vamos a pasar a InDesign y os voy a explicar ahí muy breve. Listo, pues vamos a dar acá. La otra parte es más práctica, donde